siempre me gusta como presentar el plan de actividades para tener presente en qué momento del plan nos encontramos. No sé, será porque soy planificador que tiendo a mostrarlo y que la materia es planificación, capaz. Bueno, hoy nos encontramos en el 13 de mayo y bueno, como estaba previsto, la idea es trabajar hoy el concepto de cadena de resultados. Ahí tienen disponible aparecen tres enlaces en realidad. El primero es un ejercicio que se van a quedar haciendo después de que presente el tema con Camila. Es un ejercicio relativamente sencillo, lo van a poder hacer bastante rápido, pero muestra con bastante claridad y rapidez este concepto, ¿no? Del encadenamiento lógico de hipótesis que hoy vamos a profundizar con una, bueno, desde la teoría en realidad, porque como lo voy a explicar, la cadena de resultados es más una teoría, ¿no? Refiere de hecho al mismo concepto de teoría del cambio, del sistema de objetivos, del encadenamiento lógico de hipótesis, o de la teoría del programa, ahí como está planteado en ese artículo, teoría del cambio, teoría del programa, o teoría de la acción. Hay muchas formas de llamarlo, pero bueno, es una demostración gráfica de cómo eso sucede, ¿no? Entonces tienen ese ejercicio que se van a quedar haciendo. Hay una presentación sobre la cadena de resultados en sí mismo, como un PowerPoint, que no lo voy a utilizar, pero que vamos a trabajar sobre esos contenidos, y algunos apuntes de clase como un documento, ¿no? Que no es una publicación, un documento mío para que puedan leer algo también, además de hacer la referencia nuevamente a ese artículo que habla de la teoría del programa y de la teoría del cambio. Me gustaría también saber si han ido leyendo el manual 42, que lo vengo planteando desde hace tiempo, lo venimos planteando desde hace tiempo, fundamentalmente bueno, antes de ir al tema, la idea era mostrarles lo que sigue, ¿no? El jueves que viene, que vamos a trabajar sobre el alcance de responsabilidad, otro concepto que en realidad son enfoques, conceptos que nos permiten, se supone que la idea es que les permitan comprender más, sobre todo en esto del encadenamiento lógico, los distintos niveles de objetivos, y el alcance de responsabilidad ayuda a entender la diferencia, por ejemplo, hoy lo vamos a ver, pero entre un componente que lo vamos a ver como que está dentro del alcance de responsabilidad directa de la gerencia de un proyecto, entregarlo, y los efectos que la entrega de esos componentes producen, que como lo vamos a ver más claramente la semana que viene, decimos que está dentro del alcance de responsabilidad indirecta, porque no los entregamos directamente. Bueno, y eso es lo que vamos a trabajar entre hoy y el jueves que viene, para finalmente el otro jueves 27 hacer el primer parcial, que bueno, reiteramos, es online, a la vista, con material a la vista además, pero con pantallas encendidas para poder ver quiénes están allí, que estén, y bueno, y que veamos trabajarlas directamente, trabajar durante los 50 minutos que está previsto. En realidad estaba previsto 40, le agregamos 10 por si hay algún inconveniente técnico. En realidad el tiempo refiere más a alguna dificultad técnica que puedan tener, y bueno, y lamentablemente lo que no podemos hacer es repetir el parcial, ¿sí? Pero bueno, por eso también es que este parcial pesa apenas, podría decir, un 20%, ¿sí? Del total, y el segundo es que pesa un 60%, ¿sí? O sea, con dificultades técnicas o no pudiendo hacer este primer parcial, y teniendo el segundo, van a ir a examen, no van a perder la materia, ¿verdad?
pero van a tener la posibilidad de dar el examen, si hacen un buen segundo parcial, de manera reglamentada. Elizabeth, dime. Profe, ¿será que me podrías repetir cómo es que se completa el otro porcentaje para la exoneración del curso? No. Ah, bueno, profe. No, mentira. El 20% el primer parcial, 60% el segundo parcial, suma 80, y un 20% las participaciones y las actividades tipo foro y algún cuestionario que quedó por ahí. Tenemos pendiente armar ese último 20%, alguna planilla o algo como para tener un presente, hacer un seguimiento de eso, que incluye la participación la asistencia, en realidad, en clase, que ustedes saben es muy relativo, ¿no? Porque, bueno, están ahí, no están, eso, pero bueno, eso no hay forma de controlarlo. Nos ha pasado, ¿no? De salir a trabajar en grupos y quedan muchos, 4 o 5 quedan ahí porque obviamente no están, pero bueno, no estamos detrás del control si están, si no están, pero es importante, en todo caso, está planteado así porque el reglamento lo plantea así. Entonces son las asistencias acá en estos encuentros sincrónicos. Creo que hay 2 o 3 foros que lo vamos a listar bien, y hay un cuestionario seguro, no me acuerdo si hay 2, pero eso es lo que básicamente es ese último, no sé si te referías a ese último 20%, Elizabeth, pero ese es el 100. Sí, profe. Ahí va. Profe, y el primer parcial, para tener una idea, sí, se puede decir, ¿cuántas preguntas va a tener más o menos? Sí, ya lo había dicho, son 14 preguntas. Ah, Que ok. no son exactamente preguntas, ahí en algún caso es como un ejercicio de identificar la respuesta correcta, ¿no? Hay una matriz de marco lógico, por ejemplo, imagínense, ¿no? No tiene el propósito, pero hay un listado de 5 enunciados y tienen que elegir el que para ustedes es el propósito. O en medios de verificación hay un listado y tienen que elegir, o sea, creo que más o menos son 5, porque hay 5 casilleros para llenar y cada uno corresponde a un lugar. Lo que tienen que encontrar la manera correcta de un medio de verificación, que es un medio de verificación, el propósito, un indicador, no me acuerdo qué nivel, una actividad, algo por el estilo. ¿Sí? Es bastante didáctico, me parece. De nada, Valentina. Profe, Sí, María. yo la verdad que estuve leyendo el manual, voy en la página creo que 35 por ahí, y a mí lo que me resultó, o sea, no está difícil, está fácil, pero me resultó complicado los indicadores y me tranqué Bien, ahí y lo dejé ahí, porque bien. digo, no quise avanzar sobre una cosa que no estoy segura, no sé cómo, y me No, pero preocupa léelo, porque, claro, léelo. me preocupa porque si va para el parcial, no. No, no. Ah, está. Tenés que tener idea, si tuvieras que elegir un indicador, sí, es solo eso, no tenés que escribir nada sobre el concepto, ¿no? Pero es importante que lo lean, que encuentren las dificultades que tienen, porque bueno, esto decía es el 10, la actividad 10, a partir de la 11, la 12 y la 13 vamos a trabajar sobre esos contenidos, acuérdense, a partir de un ejercicio práctico. Entonces vamos a ir haciendo sobre una situación problemática determinada, el análisis de involucrados, de problemas, de objetivos, de alternativas. Vamos a identificar la estructura analítica del proyecto, de esa situación problemática, y vamos a diseñar una matriz de marco lógico, con el fin, el propósito, los componentes, las actividades, los indicadores, y cuando veamos indicadores vamos a trabajar en un ejercicio para diseñar indicadores. Entonces recién ahí en realidad vas a entender. Está bien que ahora no lo entiendas, pero
lo que importa ahora es saber que un indicador no es un medio de verificación. ¿Sí? Que una cosa, cómo se construye, es la parte más difícil y siempre es difícil. O sea, no, cada vez que tenemos que diseñar un indicador, ¿no? En un proceso de planificación, de diseño de un proyecto con esta metodología, nunca es fácil diseñar un indicador. Entonces, justo ayer planteaban, lo primero que hicieron fue plantear esto mismo, para que te sientas en todo caso. No, es que yo ya vengo con eso de metodología, cuando teníamos que hacer el cuadro de las hipótesis y todo, para todo bárbaro. Cuando llegaban los indicadores, yo trancaba. No sé por qué, pero Bueno, es acá algo. lo vamos a definir bien, y estamos hablando de un tipo de indicador que corresponde con el diseño de esta metodología de marco lógico, ¿no? Que en realidad, lo digo así porque en realidad yo lo definiría como metas. Los indicadores se definen como la operacionalización en términos de metas, cantidad y tiempo. Sobre todo el indicador te indica justamente la meta que aspirás a alcanzar en términos de cantidad. Tiene un concepto que es de calidad, ¿no? Por ejemplo, el grado de satisfacción de los usuarios de un servicio. Tiene una meta de cantidad, cuánto pretendés aumentar o disminuir, dependiendo cuál sea la mortalidad infantil, la queremos disminuir, el grado de satisfacción de un servicio lo queremos aumentar, y el tiempo, que en el diseño de un proyecto es clave plantearse en qué etapa, en qué momento, que siempre va a ser antes de que el proyecto termine, ¿no? De hecho, el proyecto termina cuando se cumplen los indicadores, sobre todo los indicadores de propósito. Eso, todo esto lo vamos a seguir viendo, ¿no? Ahora, la idea es que ustedes por lo menos lean la teoría y entiendan las cosas más importantes. Rebeca. Eso le iba a preguntar al profe. Entonces, para este parcial va como lo básico, porque dice que indicadores vamos a aprender a hacer después, Bueno, pero después como lo básico, ¿no? y evaluación también lo vamos a ver después. Sí, es entender que por lo menos que un propósito es diferente a un componente, que un indicador es diferente a un medio de verificación, que un supuesto es una condición externa. Sí, no sé si lo básico, pero son como Lo cortar básico y un grueso. poquito más. Sí, es cortar grueso, digamos, ¿no? Poder cortar grueso, y claro, después de ahí hacerlo es más difícil, es lo más difícil, y eso es lo que vamos a ejercitar desde el encuentro 11, 12 y 13, y si fuera necesario el 14, aunque en el 14 está previsto hablar más bien de evaluación. El 15 ya es la entrega del segundo parcial. Tengo otra pregunta. Sí. Perdón. No, anda, dale. No, iba a decir que lo primero que dimos también, ¿no? Lo de la planificación normativa y todo eso, la gestión de las organizaciones. También que... Como que todo entra desde ahí, como que desde ahí hasta ahora. ¿Para el parcial? Sí. No. Para el parcial, solo el manual 42. Hemos sido muy condescendientes con... No, en realidad ahí ustedes ya respondieron a un cuestionario. Entonces, o sea, el formato que tenemos de trabajo virtual es diferente al formato presencial. La didáctica es diferente, y eso supone también ir teniendo como instancias, más cantidad de instancias evaluativas, de menor proporción. Entonces, por eso ya hubo algún cuestionario y hicimos muchos ejercicios. Pero para el primer parcial, que es este 20%, y bueno, lo que llamamos igual primer parcial, pero es una instancia más de evaluación, va el manual 42. Otra cosa que quiero preguntar. Para que Rebeca había levantado la mano. Perdón. No la vi, perdón. Profe, hay una duda básica que tengo, que no la pude resolver leyendo el manual. ¿La estrategia es un conjunto de alternativas o la estrategia es como una alternativa?
no entendí si son sinónimos o no. Bien. La estrategia son el conjunto de medios que tú elegís mediante el análisis de alternativas para poder alcanzar tu propósito. La estrategia es la relación medios-propósito, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Eso en realidad se llama la hipótesis central de un proyecto, pero lo vamos a poder ver bien claro en la cadena de resultados, y ahí retomamos esta pregunta, sí. ¿Tá? Pero a su vez también lo vamos a ver bueno, en la estructura analítica del proyecto. La estrategia es la estructura analítica del proyecto, ¿sí? Que es cuando vos decís, bueno, estos son los componentes que yo elegí para alcanzar el propósito que contribuye a un fin. Básicamente es eso. María. No, yo quedé con una duda, y el otro día no me sentía muy bien cuando estábamos con Camila, para preguntar, porque me quedó la duda de los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es como que no los puedo definir exactamente. O Sí, sea, en me realidad eso puede... es una clasificación. Bueno, hoy lo vamos a ver y lo vamos a seguir viendo. No, de hecho, la cadena de resultados lo plantea en esos términos. Pero lo de corto, mediano y largo plazo es una clasificación que existe. Yo prefiero, y lo vamos a ver ahora en la cadena de resultados, llamar el efecto directo, que sería el de corto plazo. El efecto directo es el propósito. Así está definido en el manual 42. De hecho, el propósito como el efecto directo, consecuencia de la entrega de los componentes, que puede generar como efecto un intermedio, que es el de mediano plazo, porque, claro, es corto, mediano, porque uno está después del otro, y el de largo plazo, que es más bien el impacto, el efecto de largo plazo, pero no necesariamente. Tampoco es que se puedan dar los tres en el mismo momento, ¿no? Pero capaz que no es tan largo plazo. El efecto directo es la disminución, perdón, el efecto directo en el ejemplo que estuvimos trabajando, y hoy voy a volver sobre ese mismo ejemplo, estado nutricional de los niños y las niñas mejorado, es un efecto directo consecuencia de la entrega de determinados componentes. Eso genera a su vez como efecto, que ya no es tan directo, porque el directo es el que se relaciona directamente con los componentes, entonces podría llamarse intermedio, y se le podría llamar de medio plazo porque es más de corto plazo lo que conseguís primero. Primero conseguís el estado nutricional mejorado, y después disminuir la morbilidad infantil, que tampoco es inmediato al estado nutricional. Podés tener algunas, a pesar de haber recuperado el estado nutricional, tener algunas secuelas todavía mórbidas, entonces no necesariamente, y por eso de mediano plazo o intermedio, y después el final, la disminución de la mortalidad infantil, porque se da en otro periodo que efectivamente no son en un mismo momento, ¿no? Cuando decimos que el proyecto termina cuando se alcanza el propósito, justamente es así. El proyecto termina cuando yo logré, en este ejemplo, que los niños y las niñas tengan un estado nutricional adecuado, ¿sí? En un periodo de tiempo y en lo que el indicador me mida, porque tampoco va a ser la excelencia, ¿no? Sino que en un plazo, como habíamos definido, un proyecto tiene un plazo de existencia, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años. El indicador me va a dar la meta, en qué medida ese estado nutricional, no sé, por ponerlo en porcentajes, del 100%, yo sé que en 3 años voy a estar capaz que al 80%, ¿no? Por decir algo. Pero a eso se refiere corto, mediano y largo plazo. Sofía. Sí, profe. Yo tenía notado que de la otra clase dijo, pero para estar por si estoy segura, que había dicho que eso estaba monitoreo y evaluación en el manual 42. ¿Es eso? Para apreciar, digo. Sí, por eso ahora decía que en realidad evaluación no. Pero decía también que no está de más leerlo, porque te complementa y te da un entendimiento mayor, pero en los hechos es hasta ahí. ¿Sí?
Guadalupe. Profe, una consulta. Y con el tema del Ministerio de Vivienda también, ¿cómo sería? ¿Es digamos, el plazo que tienen ellos es también a corto, Pará. mediano y largo plazo o no? ¿De qué estamos hablando? ¿Del caso del jueves pasado? De lo que usted está planteando ahora también, del tema nutricional. Ajá. Y en este caso, en el caso de vivienda, cuando el propósito se logra, sería cuando ya están todas las viviendas hechas, cuando ya no hay más nada para hacer, o cómo sería ahí. A ver, las viviendas hechas es un entregable. Viviendas hechas es un componente, un producto. ¿Sí? Está en un nivel anterior al propósito. Porque como ministerio, como programa de vivienda, entregás la vivienda, pero eso no significa que alcanzaste el propósito. ¿Sí? La entrega de la vivienda es algo físico, que refiere a un bien que el programa va a entregar, y seguramente, bueno, por eso lo vinculaba con uno de los casos de la semana pasada, lo que busca ese programa de vivienda es disminuir el déficit habitacional. ¿Sí? Entonces, claro, la entrega de la vivienda es clave para disminuir el déficit habitacional, pero el propósito no es entregar la vivienda. Entregar la vivienda es un medio para alcanzar un propósito, un resultado de corto plazo, un efecto inmediato, que es, por ejemplo, disminuir el déficit habitacional. ¿Sí? Entonces, en la pregunta que hacías, que no necesariamente tiene que ser el Ministerio de Vivienda, pero bueno, puede ser Ministerio de Vivienda, una intendencia o un plan de vivienda, ¿sí? Normalmente son Ministerio de Vivienda. El componente es la entrega a la vivienda, el componente es el acompañamiento social, el componente quizás es la infraestructura barrial, hay que ver, ¿no? ¿Qué tipo de... capaz que el componente en un asentamiento son los realojos también, ¿sí? Y un ejemplo de propósito que me surge ahora puede ser ese de disminuir el déficit habitacional. O bueno, o mejorar el hábitat, ¿no? No sé, habría que ver cómo se redacta y se identifica, porque claro, todo esto ahora lo estamos inventando, ¿no? Por conocimiento de algún programa, pero esto viene de un proceso, lo que importa es de qué proceso vienen, cuáles son los problemas, y ahí en realidad en el análisis de problemas es que vas encontrando los objetivos, ¿no? Según la metodología. Pero en todo caso hay una clara y notoria diferencia entre entregar la vivienda como un bien físico, ¿no? De infraestructura, y el resultado que la entrega de esa vivienda junto a otros componentes provoca. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Viene alguna otra? Está bueno esto que tiren esas dudas. Pero bueno, si surgen otras dudas, las van planteando, ¿sí? Entonces, concretamente hoy vamos a hablar sobre la cadena de resultados. ¿Yo estaba compartiendo esto? Sí, está, sí. O sea, estaban viendo eso. Ahora voy a cambiar de pantalla y voy a escribir en la pizarra. Cualquier duda me pregunta, para no estar viendo ahí el chat, me cortás nomás, Camila, o intervienen nomás si es necesario hacer alguna consulta. A ver, cadena de resultados, ¿no? Lo que vamos a ver ahora. Entonces, cadena de resultados. Reitero, el tema es más teórico, es para entender
en la lógica del diseño fundamentalmente, y después en la lógica de la ejecución de un proceso. ¿A qué refiere este concepto de encadenamiento lógico de hipótesis que hemos usado para definir qué es un proyecto, qué es un proceso de intervención? ¿Sí? Planificado además, ¿no? En ese sentido, la cadena de resultados, bueno, tiene detrás un enfoque de gestión de proyectos orientado a resultados. A mí me gusta poner un ejemplo, algo que nos pasó, bueno, me pasó trabajando como consultor en Centroamérica, en un programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, con ministerios del interior de Centroamérica, de países de Centroamérica. En Centroamérica existe un sistema, se llama como el Mercosur de integración, se llama SICA, Sistema Integrado Centroamericano, algo así. SICA, Sistema Integrado o de Integración Centroamericana, que lo conforman 8 países: Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador. Y bueno, estábamos trabajando con el PNUD en el diseño de una estrategia de seguridad democrática, ¿no? Un territorio que tiene muchas dificultades en términos de seguridad, violencia, bueno, no solo familiar, intrafamiliar, sino que también en vía pública, narcotráfico, hay muchos problemas vinculados al narcotráfico que derivan en violencia, ¿no? Incluso armada, ¿no? Enfrentamientos armados, etc. Y entonces, para empezar un proceso, habían fondos, ¿no? En ese momento, bueno, en general hay fondos de cooperación para colaborar con algunos países. Uruguay ya no recibe fondos de cooperación, pero países que están más en vías de desarrollo sí los reciben, de Naciones Unidas, de la Unión Europea. Bueno, de hecho la Unión Europea todavía algún apoyo hace en Uruguay, pero se enfoca más en trabajar con países con más dificultades. Y bueno, había una fuente de financiamiento importante de varios millones de dólares. La idea era trabajar en un diseño para lograr esta estrategia, definir esta estrategia de seguridad democrática que trabajara, bueno, pues quedó definido en 4 componentes. Uno más a nivel juvenil, de todo lo que son las maras y la violencia en el sector juvenil. Otro más vinculado a temas de narcotráfico. Otro la violencia intrafamiliar y no me acuerdo cuál. Y otro de fortalecimiento institucional de las organizaciones que trabajan en estos temas. Creo que terminaron siendo esos 4 componentes. En esta teoría del cambio, ¿no? que planteamos en este encadenamiento lógico, esos 4 componentes se supone que a la larga iba a contribuir a una mayor seguridad, lo que el concepto era seguridad democrática en la región. Pero antes de eso, al inicio del proceso, le preguntábamos a los técnicos, o no sé, algún nivel político también de los ministerios del interior, ¿no? Imagínense, justo estábamos escuchando la Rañaga en las noticias, le preguntábamos, bueno, ¿para qué quieren el dinero? ¿No? Ustedes saben que hay dinero de cooperación internacional, de agencias de cooperación europeas, el BID, de Estados Unidos, de Naciones Unidas. ¿Para qué quieren el dinero? ¿Qué se imaginan ustedes? Piensen, Ministerio del Interior, que fue la respuesta. Digan cualquier respuesta, ustedes imagínense en ese lugar y digan una respuesta. ¿Tienen dinero para utilizar? ¿Para qué quieren utilizar ese dinero? Combatir el delito. Si estás en una cosa de queriendo tener paz, o sea, anhelando la paz, o sea, yo por lo menos invertiría en combatir el delito. No sé. Ni sí ni no por ahora. Vamos a escuchar otras respuestas. A ver.
¿Para qué quieren ese dinero? Bueno, si no lo quieren, me lo llevo, no lo usamos. No se animan, tiren cualquiera, no importa, si acá no estamos. Ya María se la jugó y hizo ahí un... Sofía, ¿para qué querés el dinero? Eh, no sé, profe, la verdad. Elizabeth, No sé qué es para lo que lo quiero yo, pero me imagino la respuesta habrá sido para seguridad. sí, bueno, esa es la... Pero, ¿para qué? Porque eso es el fin último, ¿no? Sí. Lo que pasa, profe, es que mi respuesta va a ser re sesgada con lo que pienso, así que mejor no. No, por eso digo, pongámonos en el lugar de los ministros. No eran los ministros, pero del ministro. Para comprar armas, profe. Camila, para comprar armas. Podría ser Más entrenamiento, profe, militar, policial. entrenamiento militar, policial. Ah, vos sos de las que... De la baja, el no a la baja, no, de la... Mano dura y plomo, dice Rebe, profe. Ahí va. Bien. Bueno, ahí hay distintos niveles en realidad, ¿sí? Lo que esta gente pidió es lo que fuiste vos, Camila, ¿no? La que dijo armamento, la que... porque no sé si cambió la pantalla de lugar, pero bueno, decían, bueno, queremos comprar helicópteros, ¿no? El helicóptero no se crean que es un invento del ministro nuestro, querían comprar helicópteros, querían comprar lanchas, armas, para eso era el dinero. Sin embargo, la respuesta no es correcta, porque el para qué responde a los resultados, ¿no? ¿Para qué quiero el helicóptero? Es en realidad la pregunta. ¿Para qué quiero el armamento? Entonces va por el lado, sí, que planteaba, por un lado María, combatir el delito, que en realidad esa es una parte de la cadena, y el delito, combatir el delito para, en realidad, la respuesta correcta es la de Elizabeth, tener seguridad. ¿Sí? El para qué es lo que me importa en un proceso de intervención. Y en una estrategia de seguridad democrática, bueno, el para qué es alcanzar un estado de seguridad, bueno, ese es el concepto, ¿no? Democrática, que es una forma de definir un estado determinado, ¿sí? El combatir la delincuencia es un componente de ese, para alcanzar a ese resultado de seguridad que es una percepción, es un sentimiento, es un conjunto de cosas, el sentirse seguro, ¿no? La población de Centroamérica, y bueno, incluso Venezuela, y ni que hablar hoy Colombia, si los traemos al Uruguay van a sentirse en el paraíso al lado de lo que es Colombia hoy por hoy, ni que hablar, ¿no? O en algún momento que fue Venezuela, pero que sigue también con dificultades, Nicaragua, etc. ¿Sí? Entonces, el enfoque de la cadena de resultado en realidad tiene que ver con la cadena de resultados, tiene que ver con una serie de eslabones, y arranca con el último eslabón, que es el de resultado a largo plazo, como lo decía ahora María, por este encadenamiento, ¿no? Está el de largo plazo, está el de mediano, que ahora le vamos a poner otro nombre, pero que coincide con esa clasificación, y está el de corto plazo. Esto sigue una lógica que podría llamarse la lógica del diseño de un proceso de intervención. Lógica de diseño que se centra en atender el para qué. ¿Sí? Que son justamente los resultados, aunque algunos también le llaman resultados a los productos, que es lo que sigue después,
que son los entregables, productos, componentes, le llamamos también, ¿sí? Como un resultado también, sobre todo los productos son un resultado que se entrega a partir del desarrollo de actividades, y las actividades se pueden llevar a cabo, se pueden desarrollar, porque se supone que tengo insumos. Entonces, el centro en el proceso está en el impacto, si se quiere, en el efecto a largo plazo que quiero provocar. Le llamo impacto, que también es una forma de llamar, ¿no? Estos son todos convenciones, ¿no? Acuerdos de cómo hablar, cómo utilizar un lenguaje técnico determinado. Podría ser un efecto de largo plazo, eso es un impacto. El impacto es el efecto final también que resulta de una serie de efectos intermedios, por un lado. El de mediano plazo, que resulta de un efecto directo. ¿Sí? El efecto directo, bueno, es consecuencia de la entrega de los componentes, ¿no? Que es esa la definición de propósito, justamente, ¿no? El efecto directo, en el lenguaje que vamos a utilizar en el diseño de proyectos, le vamos a poner como nombre propósito. ¿Sí? El efecto directo es el propósito. Y en el diseño también, arbitrariamente se definen 2 niveles de resultado, en vez de 3, como aparece acá en la cadena, simplemente como para ejemplificar y dibujar, diagramar el encadenamiento. Bueno, por acá vamos a tener, puede ser que coincida directamente con este nivel, fin, pero esto también podría, a veces en el fin, por dificultades de información, de diseño, o poner que se contribuye a lo que acá parece como el impacto, por ejemplo, disminuir la mortalidad infantil, cuando en realidad sería deseable tener un fin que sea más directo en la relación con el efecto directo, como puede ser disminuir la morbilidad infantil. ¿Sí? Pongo el ejemplo entonces que veníamos manejando, a nivel de impacto. En este nivel puedo estar hablando de disminuir la mortalidad infantil. No lo escribo todo, pero es eso. En este nivel podríamos estar hablando de disminuir la morbilidad. Acuérdense que la otra vez también hablaba de morbimortalidad, ¿no? También juntando los dos en un solo enunciado, ¿no? Eso es posible. Y en el propósito decía estado nutricional de niños y niñas mejorado. A través Perdón, Sí. una pregunta. Cuando decís mórbida, no me sale la palabra, infantil, mórbida. No me sale. Decí la voz, reducir no la mortalidad, la otra, no me sale. Está ahí, mira. ¿Lo ves? Morbilidad. Morbilidad infantil. Mórbido. Las enfermedades causadas por la desnutrición. Pero a partir de 0 años a 1, o no, bueno, no tiene un lazo de tiempo. No, estoy hablando en términos genéricos, de niños y niñas. Hay que ponerle un límite, ¿sí? Porque hasta qué edad hay que acotarlo para definir. Si es un centro CAIF, si no me equivoco, es de 0 a 3 años, ¿no? Porque después ya pasan al... De 0 a 2 hay uno ahora. De 0 a 2. De 0 a 2, bueno. Sí. Después ya de 3 a más. Ahí va. Pero bueno, dependiendo de cuál sea el servicio, el programa, niño o niña va a estar definido de diferente manera. Elizabeth.
Profe, viste que vos cuando estábamos hablando de la lógica de diseño, dijiste que se podría dividir en 2 niveles, ¿no? ¿Esto va a ser la parte que lleguen hasta el propósito y después los fines, o cómo los 2 niveles que vos te referías? O Sí, capaz yo propósito y fin. Sí, a esos niveles me refería. ¿Se acuerdan que, voy a ver si lo encuentro ahora, lo tengo acá a mano? Esperen un poquito. Cuando fue el jueves pasado, no, el anterior, cuando hablamos de las etapas en el ciclo de vida de los proyectos, dibujamos una matriz de marco lógico y usamos lo que efectivamente vamos, en términos de nombres, vamos a usar como clasificación de objetivos. Está medio rayado ahora porque fuimos trabajando encima, pero en la etapa de diseño hacíamos presentábamos, ¿no?, la matriz de marco lógico, y a estos 2 niveles me refiero, ¿sí?, al del fin y al del propósito. El propósito coincide con el efecto directo. De hecho, esa es la definición de propósito, lo tienen en el manual 42. Y el fin, bueno, a veces de hecho el propósito es uno solo. Esto lo dice claramente el manual 42. El fin puede ser más de uno, e incluso pueden tener una relación. Acá puede estar disminuir la tasa de morbilidad y disminuir la tasa de mortalidad. Entonces están los 2 niveles en un solo nivel acá, porque acá es un solo casillero, a eso me refiero. Pero puedo elegir y decir, bueno, la tasa de mortalidad es más amplio que el de la morbilidad, entonces me quedo con el de la morbilidad, que yo sé que puedo incidir más directamente. El de la mortalidad ya se me escapa. Sí, Elizabeth. Profe, y acá, por ejemplo, ¿no?, en este caso que estamos hablando, un fin también podría ser aumentar el nivel nutricional de niños de 0 a no sé cuánto. No. Ese es el estado, ese es el propósito. Estado nutricional mejorado es lo mismo, aumentar el estado nutricional. El indicador es lo que te marca acá en el indicador, es que podés, en tanto, no sé si se mide en un porcentaje o al finalizar el proyecto, meta de calidad, cantidad y tiempo. La cantidad lo pones en el indicador, pero disminuir, aumentar el estado nutricional es lo mismo, estado nutricional mejorado. Ahí la redacción hay que trabajarla un poco, pero es eso mismo. ¿Ah? Entonces, acá hay una cadena de resultados también, ¿no? Perdón. Acá tenemos, si se quiere, como estaba planteado en... perdón, no sé por qué ahora no puedo escribir. Algo toqué, pero a ver si puedo ahora, sí. Acá tenemos los insumos en el presupuesto, las actividades, ¿sí? O sea, la cadena de resultados, si se quiere, se puede ver acá. Los componentes o productos, el propósito y el fin, que a su vez podríamos seguir, que contribuye a otra cosa más amplia y sigue para arriba. Por eso digo, arbitrariamente, para poder medir, para poder hacer un seguimiento, en el diseño, en la etapa de diseño con la matriz de marco lógico, lo acotamos a estos 4 niveles, en definitiva, aunque podríamos incluir un 5.º nivel, el de los insumos, actividades, componentes, propósito, efecto directo, y fin, efecto intermedio y final. ¿Sí? Vuelvo a la otra de la cadena de resultados. ¿Se entendió eso o quedaron más mareadas? Sí, profe. Entonces,
la lógica del diseño, como estaba planteando acá, la lógica del diseño refiere de ir del más general al más particular. Porque, bueno, yo no sé si los helicópteros o el armamento, como decía, me imagino yo que Elizabeth ahí, que no, si ella planteaba, iba a plantear otra cosa, es la solución. ¿Sí? Pensar ya en comprar, antes de pensar en el para qué, bueno, me limita mucho la posibilidad de acción, ¿no? Porque ya tengo, bueno, tengo una ideología y tengo defino en función de una ideología y no del análisis de una realidad y de las posibilidades y de hacer un estudio, bueno, si se quiere aportar a la ciencia, al proceso, ¿no? Un método científico de saber cómo en otros lugares, porque yo puedo tener una ideología y no estoy diciendo que no se tenga, pero metodológicamente, por lo que sí pueden haber son valores y no me voy a salir de esos valores, pero para intervenir profesionalmente, como en el caso nuestro, trabajadores sociales, no vamos directo a pensar en el qué comprar y eso no va a resolver la situación. Tenemos que hacer todo un mecanismo, ¿no? Lógico de pensamiento, de análisis, que bueno, que es toda la metodología que estamos planteando, ¿no? Hace poco, hoy leía, bueno, en las redes vieron que aparece de todo, pero murió un chileno muy, muy reconocido científicamente, con 90 y pico de años, hace poco, no me acuerdo el nombre, pero una referencia realmente importante y en una de las preguntas que alguna vez le hicieron en alguna entrevista era si él era de izquierda o de derechas y decía, no, yo no, ni de izquierda ni de derecha, porque la ideología ya me encorseta en un tipo de pensamiento, en una respuesta que me limita a pensar más allá de lo que soy o de lo que creo que se tiene que hacer. Con esto no quiere decir que, de nuevo, que no sea necesario, ¿no? O importante, o bueno, cada uno definirá quién es, qué quiere ser, qué ideología proclamarse, o si ser o no ser de una cosa o de la otra. Pero quiero decir, voy a eso del no responder con un... Bueno, lo veíamos también en laboratorio, ¿no? Con una concepción predefinida, ¿no? Sino que el proceso y el método científico, si se quiere, en ese sentido, está planteado justamente para salirnos de esos casilleros, de esas cajitas que todos tenemos de pensamiento ya definido, para poder incidir, responder de una manera más lógica, más científica, entre comillas, ¿no? No estoy hablando de que la ciencia lo sea todo, pero sí un método, una metodología. Elizabeth, ¿ibas a decir algo? Sí, dos cosas, profe. Una, te iba a comentar que, viste cuando hablábamos del caso anterior, que vos preguntabas qué podrían haber respondido, lo que pensé fue en lo que podrían responder desde mostrando en realidad una postura ante la situación. Entonces es demasiado complicado opinar sobre eso, por eso te dije que no, mejor no hablaba. Sí, entendí. Claro, y después te iba a preguntar, ¿no? Viste que en la cadena de resultados vos comentás que comenzamos desde el aspecto más general, que viene a ser el fin, hasta el más particular, ¿no? Pero a su vez, profe, esto tiene que tener o sea, tiene que ser lo suficientemente flexible como para ir mirando que, por ejemplo, después los productos que usemos nos permitan alcanzar el efecto directo, o sea, tiene que tener un ida y vuelta, ¿no? Sí, sin duda. Eso es lo de uno de los principios como ciclos iterativos, ¿se acuerdan del para adelante y para atrás? Esto, por eso digo, esta parte es teórica, es como el enfoque,
no es que se trabaje, no es metodológico. La metodología es más, refiere más a las etapas, como estaba planteado, etapas en el ciclo de vida de los proyectos. Esto más para entender qué hay detrás del enfoque en esta metodología, y cómo, bueno, cuál es la concepción y qué hay detrás, ¿no? Qué supone esta idea, esta definición del encadenamiento lógico de hipótesis, ¿no? Acá lo que hay es un encadenamiento lógico de hipótesis que, bueno, que me llevan a un resultado, y creo que el ejemplo que les planteé de entre, no es lo mismo decir que quiero el dinero para comprar armamento que quiero el dinero para lograr seguridad, ¿no? Democrática, o como se le llame, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea central. Entonces, la lógica del diseño, decía, es de lo más global a lo más particular, y después también lo que tenemos es la lógica de la intervención, que es inversa, ¿no? Es de lo más particular a lo más general. ¿Sí? Porque yo requiero de insumos que se pueden traducir en pesos finalmente, porque los recursos tienen un costo asociado. Requiero de insumos para poder desarrollar actividades que me van a permitir entregar productos. Esos productos van a generar un efecto directo, que voy a llamar propósito, que va a contribuir a un efecto intermedio y a uno final, o bueno, que va a contribuir, un propósito que va a contribuir a un fin. ¿Sí? Entonces, acá más bien es el con qué, y no para qué, sino que con qué, y acá podría ser más bien el cómo. ¿Sí? No quiero confundir más, pero si se quiere, volviendo a lo del jueves pasado, ¿dónde identificarían en esta cadena si el proyecto fue o no fue eficaz? ¿En dónde tendrían que ir a ver para hablar de eficacia? Dale, Elizabeth. En el impacto. Sí, en realidad en los resultados, y en un proyecto más que nada en el propósito, ¿sí? Porque el propósito, como decía hoy, es lo que el proyecto está orientado a alcanzar, lo otro se contribuye. Entonces, fundamentalmente, el propósito, ¿sí? Como en algún ejemplo que habrán visto, y lo mencionábamos antes cuando preguntaba Guadalupe de lo del Ministerio de Vivienda, habrán visto que para ver si fue eficaz o no esa entrega de viviendas a determinados sectores de la población, el que hayan entregado la vivienda no era garantía de eficacia, ¿sí? Porque esas viviendas terminaron siendo vendidas a otros sectores, ¿no? La eficacia se medía en si se disminuyó o no el déficit habitacional, ¿sí? Porque la entrega de vivienda en sí mismo solo no es garantía de eficacia. Ahí había que ver, ¿no? Y se planteaba, habría que ver si esas viviendas en realidad no fueron vendidas y con la plata de esa vivienda se compraron otra. Entonces, por eso lo que importa es el déficit habitacional. ¿Se redujo o no se redujo el déficit habitacional? Mediante la entrega de vivienda y otros componentes. Y la eficiencia, ¿dónde la podrían llegar a identificar? Cri, cri. ¿Qué era la eficiencia? A ver, ¿quién lo define teóricamente? La eficacia es la capacidad de un proceso de intervención de alcanzar resultados. La eficiencia Es para Profe. alcanzar. vamos a dejar a ese link que no habló todavía.
No es tratar de cumplir el objetivo al menor costo. Al menor costo posible. Entonces Entonces, serían los insumos. los Pero los insumos insumos. con los resultados, ¿no? Sobre todo insumos, actividades y componentes. En definitiva, ¿cuánto te salen los componentes? Y eso lo sabes en función de las actividades y en función de los costos de cada actividad. ¿Sí? Gracias, Celín. Entonces, con esto, Profe, sí, María. el cómo en la cadena de resultados sería equivalente a la estructura del proyecto. Perdón, pero mira, no es nada fácil esto. Yo le meto mucha ficha para entender, por eso pregunto para no quedarme con dudas. Y Bien. en eso del cómo de la cadena de resultados, ¿sería como la estructura del proyecto o no, ¿Te no referís a la equivale? estructura analítica del proyecto? No, Ah, está. pero no, te muestro la estructura analítica que habíamos construido la otra vez. Esta es la estructura analítica del proyecto. ¿Sí? El cómo, a ver si lo puedo... El cómo está acá. En las actividades que tienen un costo determinado para entregar cada componente, ¿no? El cómo es a través de las actividades y los componentes. Bueno, el con qué está en los recursos que utilizo para desarrollar las actividades, y acá está el para qué. En el propósito y en el fin. ¿Sí? ¿Te ubicás ahora? Sí, sí, ahora sí. La cadena es, por eso digo de nuevo, es teórico, es un diagrama que simplemente ayuda a entender. Lo metodológico es esto, ¿no? La cadena la dibujé así, pero y esto está vertical en vez de estar horizontal. Esa es la misma lógica. Pero en realidad se hace en forma horizontal o no? No, se hace en forma vertical. Vertical al revés. Ah, Sí, está. como en la cadena, acá en Como la matriz está. de marco lógico es finalmente el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Es la lógica vertical, que vos lo tenés que haber leído en el manual 42. Esa es la lógica vertical. ¿Sí? Bien, entonces, con esto, si no hay ninguna pregunta más, estoy leyendo a ver si hay algún comentario en el chat. Alguien dice estoy esperando también, pero no sé a qué se referían. Pero está hace rato ahí para publicar. Si no hay ninguna duda más, pregunta, bueno, dudas seguramente sigan habiendo y hay que seguir leyendo el manual 42. Tenemos bueno, pueden preguntar directamente también a través del foro y hacernos preguntas si van leyendo y no van entendiendo algo, pero el jueves que viene nos volvemos a ver. Ahora van a seguir trabajando con Camila en el ejercicio práctico que supone ordenar una serie de enunciados, que bueno, capaz que ya lo abrieron porque está ahí colgado justamente el ejercicio desde, no sé si la semana pasada, que está puesto acá directamente, ¿no? El ejercicio de encadenamiento, ejercicio sobre encadenamiento de resultados, que es lo que van a trabajar ahora con Camila. Y nos volvemos a ver el jueves que viene para seguir en esta ida y vuelta, ¿no? Como hoy yo por lo menos me quedo muy conforme en tener esta posibilidad de ir respondiendo dudas y que bueno, que denota que han ido leyendo y que bueno, por ahora las dudas son muy pertinentes, ¿no? Porque todavía nos falta seguir avanzando en la práctica de todo esto, ¿no? En los términos que ya les expliqué al comienzo. Bien, me voy entonces, nada, ninguna pregunta más por ahora. Camila, te dejo por ahí entonces. Dale. Un placer como siempre, me gusta mucho trabajar con ustedes. Quedo como días como hoy me voy muy satisfecho. Que estén bien. Chao, chao. Gracias. Que estés bien. Chao, chao. Gracias nuevamente. Chao, profe. Chao, chao.
Bueno, la idea entonces es abrir este documento de la actividad, no sé si todas y todos pudieron abrirlo. Van a ver que en realidad es un cuadro, voy a compartir pantalla así lo vemos todas juntas. En realidad es un práctico bastante sencillo teniendo en cuenta esto que mencionaba Leo. Lo que se pretende básicamente es a partir de estos 4 ejemplos que puedan ordenar los fragmentos que se encuentran aquí, digamos de 1 al menor efecto, digamos, en la cadena de resultados. Es decir, no le estamos pidiendo que ustedes identifiquen cuáles son las actividades, cuáles son los insumos, cuáles son los efectos directos, indirectos, intermedios y finales. Lo que les estamos pidiendo básicamente es que puedan ordenarlo comenzando con el objetivo de más alto nivel en la cadena de resultados. Es decir, con el efecto a largo plazo, el mediano plazo, a corto plazo, y luego, bueno, los productos, las actividades y los insumos. Vuelvo a repetirles que en realidad no les estamos pidiendo que ustedes le pongan el nombre de, bueno, estas son las actividades, este es un insumo, este es un propósito, ni nada por el estilo. La idea es que ustedes simplemente lo ordenen comenzando con el objetivo de más alto nivel en la cadena de resultados, es decir, con los objetivos a largo plazo, con los objetivos de impacto. ¿Se entiende por dónde va la idea del práctico? ¿Sí? Camila, ¿cada una de las frases o por cuadrantes? No, cada una de las frases. Cada uno de los cuadros que aparecen ahí, como ven hay 4, es un ejemplo distinto. El primero, por lo que vieron, tiene que ver con la producción de trigo. La idea es que ustedes, de esos 4 fragmentos que aparecen ahí, los ordenen en relación a la cadena de resultados a partir del objetivo de más alto nivel, es decir, empezando por los objetivos a largo plazo. ¿Sí? Con los efectos a largo plazo, efecto a mediano plazo, efecto directo, productos, actividades e insumos. Cada cuadro tiene un ejemplo totalmente distinto. ¿Sí? La idea es que vayan trabajando cuadro a cuadro y puedan ordenarlos en relación a esto de los efectos a más largo plazo. ¿Se entiende por dónde va? ¿Sí? Bueno, vamos a armar los grupos. Cualquier duda que tengan me llaman, pero la idea es tener algunos minutos nada más para que puedan verlos. Vamos a armar. ¿Cuántos somos? 29. Vamos a armar 4 grupos, ya creé las salas. Cualquier duda que tengan me llaman, pero igualmente en 15 minutos volvemos a la sala general y ponemos en común y vamos como ahí despejando algunas dudas que puedan surgir y demás. Vayan aceptando la solicitud a unirse. Vamos volviendo. Bueno, ¿qué tal les pareció el ejercicio? Estuvo bueno. Sí, estuvo re interesante. ¿Les resultó sencillo o se les complicó un poco? No está difícil, pero me maría un poco a veces el orden de... El último que fue más largo fue el que nos complicó un poquito más, pero no está. Bien. Sí, en realidad en este práctico no les pedíamos que identificaran, digamos, cuáles son los efectos a mediano plazo, efectos directos, el impacto, los productos, las actividades e insumos. Entonces, el orden, digamos, es más sencillo, aparte teniendo en cuenta que no están presentes todos estos componentes, ¿no? En algunos casos son varias actividades o varios productos, entonces eso no dificulta tanto el pensar este encadenamiento lógico de hipótesis, ¿no? Pero bueno, ¿quién se anima a pensar el primer ejemplo? Yo voy a compartir pantalla para que los veamos, todas y todos.
¿Alguna que se anime al primer ejemplo? Hay 4 grupos justitos, 4 ejemplos, así que... Profe, Sí. en el grupo 3 pusimos primero el crecimiento del nivel de vida en las áreas rurales. Voy a intentar escribir acá. Yo no tengo la habilidad que tiene Leo para escribir porque mi letra es fatal, pero voy a intentar ponerlo... Capaz pone 1, 2 y 3 y 4. Sí, con texto nada más, a ver si sale acá. Ahí va. El 1 para ustedes es el crecimiento del nivel de vida en las áreas rurales. Después el aumento del ingreso per cápita. Después el incremento de producción de trigo. Y por último la distribución de semillas. En esa Bien. lógica de que va de lo más grande a lo más chico. Bien. ¿Alguno de los grupos está en desacuerdo en esta forma de ordenar las hipótesis? No, nosotros también lo ordenamos así. No me acuerdo si éramos el grupo 1 o el 4, no me acuerdo. Sí, el Sí, el grupo uno. 1. Les complicó un poco pensar este primer ejemplo, es el más sencillo, pero puede surgir alguna cuestión. ¿No? Y no. Bien. Creo que a todos nos complica, profe, como que pensarlo al revés. Porque viste que la lógica Claro. empieza lo grande después lo chico. No, Pero eso no, nomás. pues estoy con equipo. ¿Qué es lo que les complica, Rebeca? No, que estamos acostumbrados siempre a pensarlo chiquito y después lo más grande, pero acá como la lógica de diseño es al revés, es eso. Después, bien. Bien. Sí, tiene sus complicaciones las dos lógicas, ¿no? Pero sí es cierto que puede representar como alguna dificultad la lógica más de la intervención, como decía Leo, que la lógica de diseño que va como de lo más global a lo más específico. En este caso, digamos, creo que no, por lo que dijeron, no tienen ninguna duda, son cuatro hipótesis que se presentan y que claramente el crecimiento del nivel de vida en las áreas rurales puede configurar uno de los efectos más globales, ¿no? La idea en este caso no es identificarlo dentro de los efectos a largo plazo, los de mediano plazo o a corto plazo, pero sí creo que está bastante claro que primero se hace la distribución de las semillas, luego el incremento de la producción de trigo a partir de la distribución de estas semillas, ¿no? Luego el aumento del ingreso per cápita de pequeños agricultores, y por último, esto genera o impacta de alguna forma en el crecimiento del nivel de vida en las áreas rurales. Bueno, si no tienen ninguna duda, pasamos a otro ejemplo, a otro grupo, que capaz que con los que siguen se complica un poco más. ¿Quién se anima al segundo ejemplo, el que empieza con diseño de cursos de entrenamiento para personal de la salud? A ver, ahí estoy viendo. Valentina, ¿estabas en el grupo anterior? Yo, profe, Sí. fui la que hablé recién en el 3. Ah, cierto. Rebeca, es que no me aparecen al lado, como ahora estoy compartiendo pantalla, me aparecen solo 3 personas, entonces no veo quién Estaba está con ahí. Valentina, profe. Bien. Claudia, ¿también? ¿Todos tenemos el mismo grupo? A ver, vamos a pasar a otro. Otro grupo que se anime. María, no puede ser que esté en el mismo grupo. No, es que no estamos en el mismo grupo, pero yo no anoté, mis compañeras, no sé si fue Ayelén Pereira que anotó o quién fue, ustedes, Luisa, hablen, por favor, o callen. Yo sí, yo. Bueno, Ayelén, dale. Vamos a este ejemplo, yo voy anotando también los números, como lo seleccionaron. En el primer lugar, ¿cuál es el efecto, digamos, o el objetivo de más alto nivel, o el objetivo más global? ¿Cuál Pusimos identifican? la disminución de tasas de mortalidad. Sí, de tasas de mortalidad. Bien. Luego, Las unidades de salud satisfacen las necesidades de atención médica a la población. bien. Después la competencia médica del personal de salud. Por último, el diseño de los cursos. Bien. ¿Algún grupo lo ordenó de manera distinta? ¿O tiene algo para aportar en esta situación? Pues sabés, Cami, Nosotros, que nosotros lo ordenamos diferente. ¿Cómo lo ordenaron?
Del grupo 2 le ordenamos unidades de salud como el más grande, satisfacen las necesidades de atención médica de la población, y como que si siguiese disminución de tasas de mortalidad. Pero ahora entré en duda. ¿Alguna o alguno del grupo puede justificar por qué organizaron de esta forma, digamos, la disminución de la tasa de mortalidad como un objetivo más global que el de las unidades de salud satisfacer necesidades de atención médica? Y es por lógica, ¿no? Que la disminución de tasas de mortalidad es como el efecto o el objetivo a largo plazo o el más buscado, disminuir la mortalidad. No sé, a nosotros nos pareció así. Nosotros lo veíamos como que un médico entrenado, o sea, mejor entrenado, digamos, atiende las necesidades de esa población y por tanto se van a ir disminuyendo las tasas de mortalidad de esa población. Bien, pero en ese sentido, ustedes están planteando lo mismo que este grupo, digamos, las unidades de salud satisfacen necesidades de atención médica de la población local, lleva a la disminución. No, igual te de lo tasas dije al de revés, mortalidad. porque, o Ahí sea, te va. lo dije al revés porque nosotros como que, como viste, como dijo Rebeca, cuesta tipo del más global tipo a lo más particular, o sea, como que cuesta, entonces yo por lo menos lo razoné tipo a la inversa. Dije, si pasan estas cosas va a pasar tipo que la tasa de mortalidad va a bajar. O sea que el objetivo fundamental sería disminuir la mortalidad, al modo de ver nuestro. Sí, el orden que le dio el grupo es el correcto, digamos, o es al menos el más lógico en esto del encadenamiento lógico de hipótesis, ¿no? En este caso, bueno, el diseño de cursos de entrenamiento para el personal de la salud lleva a la competencia médica del personal de salud mejorada, a las unidades de salud satisfacen necesidades de atención médica de la población local, que a su vez lleva a la disminución de las tasas de mortalidad. Este es el orden, digamos, en el que se puede pensar más lógicamente el encadenamiento de estos resultados, ¿no? Pero, de igual manera, en el planteamiento de las unidades de salud satisfacen necesidades de atención médica de la población local, se puede prestar para algunas confusiones, digamos. No necesariamente lo que estamos planteando es que las unidades de salud satisfacen necesidades de atención médica, por ejemplo, puede ser un producto, puede ser también un efecto. Quizás no es el efecto a largo plazo. La disminución de las tasas de mortalidad puede ser el efecto a largo plazo, es decir, el efecto de impacto, y las unidades de salud satisfacen necesidades de atención médica de la población local, puede ser, por ejemplo, un efecto directo o un efecto intermedio. ¿Sí? Pero este orden que les dio el grupo, digamos, es el más lógico en esto del encadenamiento de hipótesis. No sé si les quedó alguna duda a Elizabeth o algo al grupo, o ahora con esta exposición del grupo queda como más claro. No, a mí me aclararon las dudas, profe. No sé si a mis compañeras también entendieron así, y compañeros, Cristian también, no sé si todos entendieron igual. Bueno. Otro grupo que quiera ir como al ejemplo de abajo del agua potable. Elizabeth, de ese grupo, ¿cómo ordenaron esta situación? Ay, profe, mira, te cuento, la del agua potable arreglamos como el más grande, disponibilidad de agua potable para el 60% de los pueblos de la región sur. Sí. El que seguía pusimos disminución en la región sur de enfermedades derivadas de impurezas en el agua. Sí. Luego sistemas de purificación de agua en operación, y por último selección de los sitios para los sistemas de purificación de agua. Bien. ¿Algún grupo lo ordenó de manera distinta? Profe, el nuestro, el 3, lo puso al revés, lo primero y lo segundo. Primero pusimos la disminución en la región de las enfermedades que derivan de la impureza del agua. Yo también había pensado lo mismo. Ese lo pensaron como efecto más global. Luego, yendo a lo más específico. Sistemas de purificación de agua en operación. Después. Por último, ahí sí sería la selección de los sitios para los sistemas de purificación del agua.
Bien. Bueno, en este caso en particular hay un tema en esto de las hipótesis, las dos primeras hipótesis están invertidas. Es decir, el objetivo más global es la disminución en la región sur de enfermedades derivadas de las impurezas del agua. Esto, digamos, este efecto o este objetivo se llega a cumplir a partir de la disponibilidad del agua potable del 60% de los pueblos de la región sur. ¿Sí? En este caso está invertida esta parte, a ver si puedo borrar, sí. Bien. El objetivo más global entonces es la disminución en la región sur de las enfermedades derivadas de las impurezas del agua. El objetivo, digamos, que le sigue en esto del encadenamiento lógico de hipótesis es la disponibilidad del agua potable para el 60% de los pueblos de la región sur. Luego, los sistemas de purificación de agua en operación, y por último, la selección de los sitios para los sistemas de agua de purificación de agua, perdón. Si lo pensamos a la inversa, que quizás les puede ser como más sencillo, digamos, si nosotros seleccionamos los sitios para instalar los sistemas de purificación del agua, eso nos va a llevar, eso por ejemplo puede ser una actividad, ¿no? Seleccionar los sitios donde instalar los sistemas de purificación del agua, que te va a llevar a los sistemas de purificación de agua en operación, es decir, después de que los instalamos, se ponen en funcionamiento. Ahí en este caso, puse 2. Lo que va a llevar a una disponibilidad del 60% de los pueblos del sur que tienen agua potable, que finalmente lleva al efecto a largo plazo, no sé si llamarle el efecto final, porque podría ser un intermedio, teniendo en cuenta que pueda haber un efecto de impacto, a la disminución en la región sur de enfermedades derivadas de las impurezas del agua. Es decir, para llegar a esta disminución de las enfermedades derivadas de las impurezas del agua, primero tenemos que tener agua potable, y para tener agua potable tenemos que tener sistemas de purificación productivos, digamos, en funcionamiento, instalados, que a su vez se logra a partir de seleccionar el lugar donde van a estar estos sistemas de purificación del agua. ¿Se entiende el equipo que lo había ordenado anteriormente? Sí, sí, profe, no le invocamos una tampoco, ¿no? No, no se preocupen que estamos todos para aprender, así que... Es medio difícil quizás ordenarlo porque si pensamos en esto de no clasificar en cuál es el efecto directo, intermedio o final, pueden confundirse teniendo en cuenta que existen diferentes niveles de estos objetivos, ¿no? Teniendo en cuenta los efectos. Entonces eso se puede prestar a algunas confusiones. Además, el confundir, digamos, en la redacción los propósitos de los fines, que es un poco a lo que apunta esto, más allá de que no lo estamos haciendo en este momento, siempre se torna como un poco más complejo. Así que no se preocupen que eso se va agarrando, digamos, con la práctica. ¿Algún otro grupo que quiera ir, o el único grupo que falta, que capaz no interactuó hasta el momento con el último ejemplo, que es como el más complejo, pero que de igual manera está bueno ir pensándolo? ¿Algún grupo? ¿Cuál es el grupo que falta? ¿Algún grupo que falte? El de Sheila, ya habló, el grupo número 1. Bueno, vamos a... Profe, yo estoy en ese grupo, pero no Bien. llegamos a hacer esta última. Bueno, entonces vamos a reflexionarlo, digamos, colectivamente. ¿Cuáles creen ustedes que puede ser el objetivo más global en estos ejemplos, ¿no? En la producción de grano incrementada, la compra de materiales para corrales de ganado, economía nacional estimulada, contrato de constructores, diseño de programas para mantenimiento sanitario del ganado, corrales construidos y en funcionamiento, calidad del ganado mejorada, mejora del nivel económico de los pequeños ganaderos? ¿Cuáles creen ustedes que es el objetivo global? Para mí es economía nacional estimulada. Es lo que pusimos en el grupo. Nosotros también pusimos eso. Bien, vamos a ir anotándolo y después vemos. Luego, el objetivo que le sigue. Profe, nosotras pusimos como que seguía mejora del nivel económico de los pequeños ganaderos. Bien. Luego. Nosotros pusimos producción del ganado incrementada. ¿Algún otro equipo puso otra?
Calidad del ganado mejorado. Bien. Luego queda solamente compra de materiales para corrales de ganado, contrato de constructores, diseño de programas para mantenimiento sanitario del ganado y corrales construidos y en funcionamiento. Nosotros pusimos corrales construidos y en funcionamiento. Bien. Quedan solamente 3 opciones. Para tener los corrales construidos y en funcionamiento, ¿qué hace falta? Nosotros Compra de pusimos materiales. la compra de materiales. Bien. Quedan solamente contrato de constructores y diseño para programas de mantenimiento sanitario del ganado. ¿Cómo lo ordenarían? Contrato de constructores primero, o sea, anteúltimo, y diseño de programas para mantenimiento sanitario del ganado, sería el último. Bien. Así que en este caso quedaría como efecto global, economía nacional estimulada, luego mejora del nivel económico de los pequeños ganaderos, producción de ganado incrementada, calidad del ganado mejorada, corrales construidos y en funcionamiento, compra de materiales para corrales de ganado, contrato de constructores y diseño de programas para mantenimiento sanitario del ganado. ¿Algún grupo lo ordenó de otra forma o le surge alguna duda a partir de estas hipótesis? ¿O les parece que podría estar ordenado de otra forma, algún invertido, algo? ¿No? Bueno. ¿Podrías repetir, Camila, cómo dijiste? Perdón que me perdí. No, si alguna le parece que podría estar ordenado de otra forma o que alguna de las hipótesis se podría invertir. Como que viste que la calidad del ganado mejorada y la producción de ganado incrementada es como que está medio confuso, ¿no? Nos pasó que, o sea, como que tuvimos una duda también ahí. ¿Cuál va primero? ¿Cuál es la que va primero? Bien. En este caso, como hacemos, digamos, en común tenemos que el objetivo más global es la economía nacional estimulada. Eso es seguro. Bien, ese es el efecto, digamos, más global dentro de la cadena de resultados. Sí es cierto que hay algunas hipótesis que pueden prestarse a confusión. ¿Por qué? Porque la producción de ganado incrementada, al igual que la calidad del ganado mejorada, apuntan a lo mismo, digamos, a la cuestión del ganado. Una hace más alusión a la producción, o sea, a la cantidad, digamos, en cuanto a la producción de ganado incrementada, y la otra hace alusión a la calidad del ganado, ¿no? Que está mejorada en este caso. Claramente estas dos hipótesis pueden ordenarse indistintamente, ¿sí? Puede ser primero, por ejemplo, la calidad del ganado mejorada para luego la producción del ganado incrementada, o quizás la producción del ganado incrementada puede llevar a la mejora de la calidad del ganado. Esto pasa en algunas hipótesis, digamos, en este caso puntual, porque podemos ver que hay varias hipótesis que se encasillan dentro de un mismo criterio, como por ejemplo, producción del ganado incrementada y la calidad del ganado mejorada pueden ser dos propósitos, es decir, dos efectos directos. ¿Sí? Claramente, dentro de lo que es la estructura analítica del proyecto, se admite solamente un propósito, por ende depende de los objetivos del proyecto, es decir, los objetivos del proyecto es incrementar la producción de ganado o mejorar la calidad del ganado. Va a depender, digamos, bueno, de todo lo que son los estudios previos, en el análisis de los problemas y las alternativas del proyecto. En este caso, se pueden ordenar indistintamente. Pasa lo mismo con lo que es los contratos de los constructores, los corrales construidos y en funcionamiento, la compra de materiales para corrales y el diseño de programas para mantenimiento sanitario. ¿Qué pasa con esto? La compra de materiales para corrales de ganado es una actividad, ¿no? El contrato de los constructores también es una actividad, y el diseño de programas para mantenimiento sanitario del ganado también es una actividad. Entonces sucede lo mismo que con el tema de la producción de ganado incrementada y la calidad del ganado mejorada.
En ese caso son dos propósitos, es decir, dos efectos directos de lo que es el proyecto. Y en el caso de la compra de los materiales para corrales, al igual que contrato de constructores y el diseño de programas de mantenimiento sanitario, son 3 actividades. Entonces también se pueden ordenar de manera indistinta. ¿Sí? Depende de cuáles son los objetivos del proyecto, es decir, en este caso no podemos analizar cuál sería el encadenamiento lógico de hipótesis correcto, porque no tenemos, digamos, el contexto del proyecto, no sabemos a qué apunta el proyecto, no sabemos cuáles son las actividades pautadas, no sabemos qué es lo que se puede hacer primero o segundo, y en ese sentido, en algunas situaciones como en esta, puede pasar que encontremos varias hipótesis que correspondan a un mismo eslabón en la cadena de resultados. Por eso quizás algunos grupos dicen, bueno, yo ordené primero la calidad del ganado mejorada como un efecto más global, y luego la producción del ganado incrementada, o viceversa. En algunas situaciones como en esta, puede pasar eso porque, bueno, de alguna forma varias hipótesis encajan en un mismo eslabón de la cadena de resultados. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? No. Al No, contrario, sirvió para ayudarnos a mí me sirvió un montón para darme cuenta de que yo tenía dudas sobre, ¿te acuerdas que cuando empezamos dije que tenía dudas sobre los objetivos, cuáles eran los corto plazo, mediano, y esto como que me aclaró mucho las dudas. Sí, cuando vayamos un poco a la estructura analítica del proyecto, ustedes se van a dar cuenta que hay varias actividades, hay un presupuesto distinto para cada actividad, que es lo que puede encajar en el eslabón de insumos, hay varias actividades, por consiguiente se van a entregar diferentes productos al proyecto, puede haber diferentes fines, puedes contribuir con tu proyecto a disminuir, como en el ejemplo que daba Leo, la morbilidad infantil y en otro la mortalidad infantil. Lo que sí, siempre hay un solo propósito, es decir, el efecto directo es siempre solamente uno. En este caso, tenemos como una confusión entre si el propósito o el efecto directo es la producción de ganado incrementada o la calidad de ganado mejorada, porque no conocemos el contexto del proyecto. Pero en cuanto conozcamos el contexto del proyecto, es decir, hagamos los diferentes, el análisis involucrado, el análisis de problema, el análisis de objetivo, ahí vamos a tener más un panorama para decir, bueno, este es el propósito, ¿no? El efecto directo. Pero en el otro caso puede pasar que varias hipótesis correspondan a diferentes actividades, porque por lo general, por no decir siempre, todos los proyectos tienen muchas actividades, no tienen solamente una, no puedes alcanzar un objetivo, un propósito o un efecto directo con una sola actividad. Entonces, en algunos ejemplos como en este, puede ser que varias hipótesis encajen dentro de un mismo eslabón en la cadena de resultados, exceptuando la cuestión del propósito. El propósito siempre es solamente uno, el efecto directo siempre es uno. Incluso los fines pueden ser varios. En este caso tenemos economía nacional estimulada como el fin o el efecto a largo plazo o el más claro, porque, bueno, los otros ejemplos que tenemos, las otras hipótesis enunciados, son como bastante claros en cuanto a que pertenecen a actividades, a productos entregados al proyecto. Pero puede pasar que encontremos diferentes efectos que sean dos fines, por ejemplo. O sea un efecto intermedio y un efecto final. Pero el efecto directo siempre es uno. ¿Tienen alguna duda más sobre esto, sobre este ejercicio? Quizás algunas cuestiones que no quedaron claras. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Alguno de los grupos que quizás ordenó distinto? ¿Se les despejó algunas dudas o tienen otras? ¿No? Bueno, si no tienen ninguna duda, vamos cerrando la clase. Igualmente las dudas van a ir surgiendo a medida que vayan leyendo el manual 42, que es bien importante para el parcial, y también para la segunda parte, digamos, de lo que es el semestre con planificación y gestión, ya que después vamos a ir como a la construcción de la matriz de marco lógico, y varias cuestiones que va a ser clave, digamos, que lean y se interioricen bastante con el manual 42. Cerramos Y lo dice ahí en el manual, ¿no? Que debe existir solo un propósito, ¿no? Lo aclara en el manual, ¿no? Sí. Si yo no me daba cuenta a qué bien se refería, pero ahora me di cuenta. Ahora sí me cerró la duda que tenía. Bien, buenísimo. Bueno, vamos cerrando entonces. Nos vemos el próximo jueves. Buen fin de semana. Que pasen lindo. Chao, profe. Haces bien. Chao, Chao. chao. Que pasen lindo.